Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a su clase de lengua y literatura. Les saluda su profesora Heidi Dubón. En este momento vamos a ver el tema de la entrevista. Para ello vamos a comenzar viendo lo que es nuestra expectativa de logro de esta clase. Es comprender la importancia de la correcta recopilación y selección de información. Es lo que queremos hacer y lo que queremos lograr en esta clase, ¿verdad? Ya que vamos a desarrollar pues una entrevista, ya sea a un familiar, un amigo o conocido. Primero que todo vamos a definir lo que es la entrevista. Sabemos que la entrevista también es un proceso comunicativo, ¿verdad? En el que dos o más personas interactúan. En este caso, el fin primordial de la entrevista es conseguir información o datos de una persona o de un tema en particular. Entonces, la entrevista también es un género periodístico. En él se registra pues un diálogo, el del entrevistador con una persona entrevistada, ya sea por su importancia social, científica o artística, o también pues un interés personal. ¿Cuál es el objetivo primordial de la entrevista? Recoger datos que nos permitan a nosotros elaborar un juicio acerca de la persona que estamos entrevistando, conocer más acerca de ella. En este caso, como es una entrevista personal, ¿verdad?, que vamos a hacer, entonces que lo que queremos es conocer la persona que vamos a entrevistar, conocer más a profundidad el entrevistado. Dentro de la entrevista tenemos elementos muy importantes y vamos a verlos a continuación. Tenemos al entrevistado. El entrevistado es la persona que responde las preguntas y es de quien se quiere obtener información. En este caso, pues, la persona que usted ha decidido entrevistar. Y por otro lado tenemos al entrevistador, que es quien hace las preguntas y quien dirige la entrevista. En este caso, el entrevistador será cada uno de ustedes, ¿verdad? El entrevistador es quien va a hacer las preguntas. Ojo con esto. Cuando hablamos de hacer las preguntas, no nos referimos a lanzar una pregunta tras otra, ya que eso sería un cuestionario. Nosotros debemos entablar un diálogo con el entrevistado. De esta manera van a ir surgiendo, ¿verdad?, las otras preguntas y podemos nosotros obtener más información acerca de la persona. ¿Cuál es la estructura de la entrevista? Como todo proceso comunicativo tiene una estructura y esta pues no es la excepción. Comenzamos con el titular de la entrevista, ¿verdad? Tenemos que determinar nosotros un título para nuestra entrevista dependiendo de la información que queremos recopilar de ella. Segundo, la entradilla, que es como una reseña breve de lo que nosotros tratamos en esa entrevista. Y el cuerpo pues son las preguntas en sí, ¿verdad? Las preguntas que vamos a elaborar luego de que termine pues este video o este tema. Tenemos que las preguntas es el cuerpo de la entrevista, como les decía anteriormente. El contexto es todas las situaciones que van a rodear el proceso comunicativo o la entrevista. En este caso, pues, hay que tomar en cuenta que lo vamos a hacer algunos, pues, vía videollamada, ¿verdad? O vía llamada, porque, pues, no queremos arriesgarnos, ya sabemos que no debemos salir de nuestras casas. Entonces, vamos a hacerlo por medio de videollamada o llamada. Si la persona que queremos entrevistar es de nuestro círculo familiar, pues podemos hacer la entrevista en persona. Y el medio pues es el uso del lenguaje para llevarlo a cabo. En este caso pues nuestro medio sería nuestra lengua, ¿verdad? Y nuestro canal de comunicación pues sería la forma en que lo vamos a hacer, ya sea por teléfono, ¿verdad? O de forma verbal. Para hacer un guión de entrevista, porque primero tenemos que elaborar las preguntas, ¿verdad? Y luego pues decidimos a quién vamos a entrevistar, qué queremos saber de esa persona. Y pues vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Número 1, voy a elegir a quién voy a entrevistar. De quién quiero saber, a quién voy a entrevistar, a quién le voy a hacer las preguntas que voy a planificar. Número 2, ¿cuál es el propósito de mi entrevista? ¿Qué quiero lograr con la entrevista, verdad? Número 3, ¿qué preguntas haré para conseguir ese propósito? Mediante lo que nosotros queremos obtener, así vamos a elaborar nuestras preguntas. Número 4, redacción de las preguntas claras y precisas para el entrevistado. Mucho ojo con esto. Muchas veces sucede que
pues redundamos en las preguntas o hacemos la misma pregunta 2 veces. Entonces hay que tomar en cuenta que debemos leer muy bien, que no se repitan las preguntas o que no se contradigan las preguntas entre sí. Una vez finalizada la entrevista, analizamos las respuestas, ¿verdad? Y para ello, pues vamos a ocupar un poco de tiempo, leerlas. Y como el producto final de esta entrevista, pues va a ser una biografía. ¿Qué es una biografía? La biografía es una narración de la vida de una persona. Es por eso que empezamos preguntando, ¿verdad?, su fecha de nacimiento, por ejemplo. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cuestionario, ¿verdad? Empezamos por el nombre de sus padres, dónde nació, por ejemplo. Entonces empezamos a estructurar la vida de esa persona, ¿verdad? Conocemos sus gustos, sus aficiones, sus deseos, sus metas. Y de esa forma vamos a lograr obtener esa biografía que vamos a elaborar. Tenemos a continuación un ejemplo de cuestionario. Esta solo es una guía para que usted se dirija. No es que va a hacer esas preguntas exactamente. Puede tomar algunas, modificarlas, etcétera. Depende de usted. Recuerde que son 15 preguntas mínimo, ¿verdad? No puede poner solamente 5. Son 15 preguntas mínimo. Usted deberá poner las preguntas que usted quiere conforme al propósito que usted ha planteado para su entrevista. Bien, las asignaciones para esta clase son las siguientes. Primero, elaborar un cuestionario. Eso ya lo tienen ustedes en su semana de trabajo. Elaborar un cuestionario al menos de 15 preguntas. Número 2, realizar la entrevista y tomar captura de la videollamada, de la llamada, o si es una entrevista en persona, pues tomar una fotografía como evidencia. Y redactar la biografía de la persona con las respuestas obtenidas. Está bien que usted conteste las preguntas, ¿verdad?, a manera de guía, que deje su espacio y todo. Lo único que yo quiero en su tarea es que usted me presente las preguntas que usted va a hacerle al entrevistado y la biografía. No es una guía que le estoy pidiendo, es una biografía. Me puede poner el cuestionario sin respuestas y luego me da ya lo que es la biografía, que ese es el trabajo que yo voy a evaluar en este tema. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier duda o consulta, estoy a sus órdenes. Fue un placer haber estado con ustedes y a trabajar.